Hola, bienvenidos a la tercera clase de Historia de México 2. Espero se encuentren bien ustedes y su familia. Tema: Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de los 3 años. Antecedentes. En cumplimiento del mandato constitucional, el gobierno convocó a elecciones. Ignacio Comonfort, que había sido presidente provisional, resultó electo para ocupar la presidencia de la República. Benito Juárez fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ambos tomaron posesión el 1 de diciembre de 1857. El 17 de ese mismo mes, el conservador Félix Zuloaga dio a conocer el Plan Tacubaya. Este plan demandaba la anulación de la Constitución de 1857 y la permanencia de Comonfort y la convocatoria de un Congreso extraordinario. Según los conservadores, garantizaría los verdaderos intereses del pueblo. Dos días después de su publicación, Comonfort se unió al plan de Tacubaya. Benito Juárez defendió enérgicamente la Constitución. El desconocimiento de la Constitución de 1857 por Ignacio Comonfort provocó que hubiesen dos presidentes, uno conservador y el otro liberal. Como era de esperarse, la coexistencia de dos gobiernos provocó una guerra que duró 3 años, de 1858 a 1861, llamada así Guerra de Reforma o de 3 años. Características. Juárez inicia junto con su gabinete un largo peregrinaje hasta Veracruz por vía marítima. Imaginemos en un mapa de la República que sale Benito Juárez junto con su gabinete de la Ciudad de México. De ahí pasa a Guadalajara, luego a Manzanillo, a Panamá, a Cuba, Nueva Orleans, para llegar a Veracruz, donde establece formalmente la sede de su gobierno constitucional. Ustedes se preguntarán por qué dio tantas vueltas. Precisamente porque los conservadores andaban detrás de él. La guerra fue larga y las condiciones del ejército liberal eran de desventaja respecto al conservador. Este último contaba con mejor prestigio y con militares de profesión como Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Miguel Miramón, entre otros. Por su parte, el gobierno liberal técnicamente mal preparado, en su mayoría civiles, maestros y abogados. Eso no quiere decir que no había militares. Entre sus miembros estaban Santos Degollado, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Jesús González, Miguel Blanco, entre otros. El primer año fue de derrotas para los liberales. En 1859 se dio un equilibrio de las fuerzas, pero para ambos ejércitos resintieron la falta de recursos económicos. Santos Degollado insistió para que Juárez expidiera las leyes de reforma para obtener ingresos y continuar la guerra. Los liberales y los conservadores intentaron pactar con el extranjero para que les brindaran ayuda. En 1859, los liberales negociaron un tratado con Estados Unidos de América, conocido como McLean-Ocampo. Según este documento, Estados Unidos de América daría a México ayuda militar y económica a cambio del derecho de transitar para siempre por el Istmo de Tehuantepec. Incluso tendrían permiso para protegerlo con las armas. ¿Te imaginas? Por fortuna, para nuestro país, el tratado no entró en vigor, porque el Senado de la nación vecina no lo aprobó. Los conservadores buscaron apoyo de España. A cambio de ayuda, le ofrecieron poder intervenir en la vida económica y política
de nuestro país. El tratado se llama Mont Almonte. Este tratado tampoco se llevó a la práctica. En 1860, los liberales tenían mayores recursos económicos y estaban técnicamente organizados. Consiguieron la mayoría de los estados de la República. Efectuaron grandes batallas. La más grande fue en San Miguel, Estado de México. La victoria para los liberales y la mayoría de los conservadores ya no pudieron reponerse a esta derrota y se replegaron hacia la capital. Al mes siguiente, los conservadores se vieron obligados a abandonar la Ciudad de México y entonces Juárez entró triunfante. Pero el panorama era triste, sobre todo porque la guerra había hecho que las diferencias políticas entre liberales y conservadores se convirtieran en odio profundo. Además, que la victoria de los liberales se caracterizó por la violencia. La gente se sentía terriblemente confundida. Además, ¿cómo te imaginas o te imaginarás que la guerra de reforma había hundido todavía más la economía de nuestro país? Hemos llegado a las actividades. Investiga el territorio nacional durante la Guerra de Reforma e ilumina el territorio ocupado por el grupo liberal. Y en otro color, el territorio ocupado por el grupo conservador. Evidentemente vas a utilizar un mapa de la República Mexicana. 2. Copia en tu cuaderno de historia, por favor, las siguientes propuestas y actividades de los principales grupos políticos de aquella época y escribe en el espacio de la izquierda una L si es liberal o una C si es conservador. 1. La creación del registro civil. 2. La conservación de los fueros y privilegios del clero. 3. El tratado MacLean Ocampo. 4. La obligación de pagar diezmo a la iglesia. 5. Levantaron la población en contra del gobierno. 6. La creación del matrimonio civil. 7. Fueron mayoría durante el Congreso Constituyente. 8. La supresión de órdenes monásticas. 9. El tratado Mont Almonte. 10. Aristócratas y militares de carrera se agrupaban comúnmente en sus filas. 3. Investiga y escribe en tu cuaderno qué es muralismo, en qué museo se encuentra el mural de la Reforma y la caída del imperio. ¿Quién lo pintó y en qué año? Por último, escribe cuál es la frase célebre de Benito Juárez y qué significado tiene para ti. Enviar tarea al correo oficial que aparece en pantalla. Es importante que registres, por favor, en tu correo tu nombre en la parte superior. Algunos de tus compañeros utilizan sobrenombres. Por favor, se los encargo. Que estén bien y cuídense.